Hola, Buenas, hola. Acá ¿cómo estás? estamos. ¿Cómo estás? Estamos. Sí, Estamos. me elegí el lugar, así que estamos. Yo estoy con mate. ¿Vos? Café. Y mucho, mira. Se llega Ah, a mira. ver. Como mucho café. Muy bien. Vamos a esperar un ratito. Fuimos como muy Dale, cómo puntuales, me no. parece. Yo tengo no sé, la suerte, soy una persona muy puntual. Me decís a las 6 y yo estoy a las 6. Ni cinco Yo cincuenta soy y nueve. yo te voy a decir que soy patológicamente puntual. Ay, estoy viendo mucha gente conocida que se está Ah, uniendo. sí. Qué bueno. Muy Lo bien. mío ya raya el límite de la puntualidad. Ya medio peligroso, te voy a decir. No, no, yo también, pero, o sea, tampoco antes, o sea, exacto, cero, cero. Claro, claro, Fuimos claro. las dos iguales, así que funciona. Eh, bueno, si querés hacemos una breve introducción mientras que se van sumando Dale, todos y todas, dale, y les damos dale. un Charlamos un poco ratito. de esto que nos gusta a las dos tanto. A vos el Sí, un arte y a montón. mí la educación, dale. Sí, sí. Igual te cuento, o sea, yo mi primera formación fue en arte y ahora estoy haciendo psicopedagogía. O sea que vamos por el Sí, mismo, sí, vamos también, claro, por la claro, misma claro. ruta, La misma pasión, sí, sí, sin duda, sin sí. duda. Em, bueno, le doy la bienvenida a todos los que se van sumando, a todos y todas las que se van sumando al vivo. Nada, como estamos esperando un poquito para que se terminen de sumar todos. Y la idea es que como esta conversación se llama un diálogo, no solamente sea un encuentro entre Mariela y yo desde Maxur, me llamo Ana Laura desde Maxur, sino que además invitamos a la participación de todos en los comentarios. El diálogo lo vamos a llevar adelante nosotras, pero vamos a estar todo el tiempo haciendo hincapié y yendo a buscar esas preguntas o esas reflexiones que se vayan escribiendo. Así que en la medida de que lo puedan hacer, bienvenidos todos a escribir, que vamos a intentar tomar todo lo que vaya sucediendo. Justamente el diálogo tiene como objetivo hacer este ejercicio, practicar, si podemos encontrar puntos de encuentro entre el arte y las neurociencias, que yo creo que hay un montón y que usando el aprendizaje como camino intermedio que una este arte y las neurociencias vamos a encontrar un montón de espacios en común, pero también creo que es una construcción que requiere cierta elaboración y eso, ir pensándolo y entendiéndonos y escuchándonos para ver qué podemos sacar como pregunta, porque probablemente, Mariela, no saquemos ninguna conclusión clara y concreta de la charla. Sería ideal. El día que tengamos las conclusiones dejamos de hacer preguntas. Y eso Por es eso, aburrido. Claro, creo que no es lo claro. que queremos ninguna de las dos, sino que lo que vamos a buscar es a partir de las preguntas que sabemos que tenemos ganas de hacer, qué preguntas nuevas se nos van ocurriendo. Creo Surgen. que va a ser un poco por ahí. Si alguien que está en el vivo no la conoce, ella es Mariela Cuda, es autora, es capacitadora docente y va a ser quien tiene la palabra cantante en todo esto que son las neurociencias, que a mí me es bastante ajeno, así que la palabra cantante la va a tener ella. Desde Maxur, yo soy Ana Laura, soy la coordinadora del Departamento de Educación y voy a intentar ubicarnos un poquito en el espacio. Maxur es un museo de arte contemporáneo, se ubica en el sur, es un museo municipal, que a mí me parece súper interesante traerlo a colación, esto de que es un museo municipal. Y un museo es un espacio en el cual se conservan obras, se estudia y se investiga acerca de eso que se conserva. Y hay un montón de tipos de museos. Hay museos el Museo Histórico Nacional, el Museo de Ciencias Naturales. Nosotros somos un museo de arte contemporáneo. Mariela, ¿querés contarnos una primera introducción a qué son las neurociencias? Sí, claro. Bueno, cuando hablamos de neurociencias hablamos de un conjunto de disciplinas que tienen por objeto de estudio al cerebro específicamente y a todo el sistema nervioso central y aquellas referencias que el cerebro encuentra en el cuerpo, referencias, interrelaciones en el cuerpo, en la mente,
El estudio del cerebro nosotros sabemos que no es nuevo, en realidad hace, me animo a decir, siglos que el ser humano se preocupa por estudiar el cerebro y a partir del cerebro la mente, el sistema nervioso y distintas funciones cerebrales, pero lo llamativo y por qué estas neurociencias se ponen de moda es que, de moda entre comillas, pero podemos decir como que se escucha mucho, son términos que redundan en todo el mundo cultural. En las últimas 3 o 4 décadas, los mecanismos de ingeniería y en unión a la medicina lograron que con ciertos dispositivos podamos ver qué pasa en el cerebro adentro cuando tenemos ciertas vivencias. ¿Y qué pasa en el cerebro in vivo? A partir de tomografías, por ejemplo, tomografía por emisión de positrones, por distintos aparatología específicas, se puede ver qué le está pasando al cerebro. Si alguien quisiera hacer la investigación, podría ver exactamente qué luces se prenden en tu cerebro en este momento y qué luces se prenden en las mías. Esto es lo que vuelve apasionante el mundo de la neurociencia, especialmente en este último tiempo, ¿no? Y la investigación nos da pistas respecto de, por ejemplo, qué le pasa a nuestro cerebro ante la vivencia de ver una obra de arte, ante la vivencia de visitar un museo, ¿no? Que tiene... Bueno, me vino a la cabeza, automáticamente, bien lo dijiste, esas obras de arte o esos escritos medievales en los que decían que una persona tenía una enfermedad mental, entonces le abrimos esta parte de la cabeza a ver qué había de ese lado. O sea que sí, se remonta a añares. Incluso la representación del estudio del cerebro. Los primeros conocimientos que se hicieron del cerebro se hicieron a partir de personas que tenían una patología específica, se veía cierta particularidad en su conducta, por ejemplo, o era desmemoriado, o no tenía preocupaciones morales, y que después se comprobaba, una vez muertos, que cierta parte del cerebro tenían una diferencia respecto de los otros. Entonces ahí es cuando el hombre empezó a indagar, bueno, la emoción está acá, el aprendizaje está más relacionado con esto, el arte tiene que ver con este lugar. Después, las investigaciones más recientes permitieron completar y perfeccionar todo ese conocimiento. Así que sí, sin duda, viene de hace mucho la inquietud. Y en el caso de el arte, incluso quiero hacer hincapié en esto de la representación de la inquietud, porque esto es lo que hace el arte. Estas cosas, estas preguntas que nos vamos haciendo, que van sucediendo, las representan en la obra, esta obra en la que se estudia el cerebro. Esta persona en la que se documenta de alguna manera el procedimiento que se hace para acceder a este cerebro. Que es un poco lo que hace el arte, poner en imagen, en el caso de las artes visuales, aquello que puede ser una pregunta. Y a lo mejor a esto que tiene un estudio científico, que está guiado más por el método científico, le propone un espacio de contemplación. Miramos qué es lo que pasa en ese cerebro. Vos sabés que casualmente hay una investigación reciente que si uno googlea puntualmente dónde se puede ver qué pasa en el cerebro cuando miramos arte, se descubrió que siempre que contemplamos una obra de arte, se activa una parte puntual del cerebro, localizada básicamente acá, por acá. Y sí, por ahí, con una conexión más adelante, ¿no? Digo, por si alguien busca la imagen, y todos activamos la misma zona del cerebro que tiene que ver con la autocontemplación, con el autoconocimiento, porque esto dio pistas de por qué gusta tanto el arte, porque cuando miramos una obra de arte, esto nos permite autorreferenciarnos. Cuando miramos una obra de arte, automáticamente algo de lo que nos estamos yendo un poco de tema, pero fue como interesante, sí, ahora volvemos, pero pasa esto, que automáticamente uno se autotrata de conocer a través de una obra de arte. Pero bueno, volvamos a las neurociencias. Sí, porque si empezamos con el camino del gusto, de lo que es el gusto, que a mí me guste algo, que a mí me disguste, como que tenemos un espacio muy grande por ahí, que igual también es súper interesante, porque yo desde el arte contemporáneo te diría que algunas obras buscan que no te gusten, o sea que como exactamente el camino contrario. Pero bueno, sí, continuemos con al menos las preguntas que sabemos que nos queremos hacer y luego podemos retomar estas que van surgiendo. Y ahora vamos a preguntar era como entendiendo que el arte está en un espacio, las neurociencias están en el otro, y en este camino intermedio, este vehículo es el aprendizaje,
¿cómo vos podés relacionar la neurociencia con el proceso o los procesos, creo que sería la mejor manera de decirlo, de aprendizaje? A ver, vamos a pensar qué es para las neurociencias el aprendizaje y ahí vamos a ver cómo conectamos el arte y cuál es la cómo interviene el museo en esto, ¿no? En principio, para la neurociencia describe qué ocurre en el cerebro cuando tenemos determinadas vivencias. Y una de las cosas que explica la neurociencia es qué pasa cuando aprendemos. Lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando aprendemos, es decir, el sustrato fisiológico, lo que pasa en el cuerpo cuando aprendemos es que básicamente a través de todos nuestros sentidos entra el estímulo, entra un estímulo en el que focalizamos la atención, por ejemplo. Ajá. Gata, por ejemplo. Hola, bienvenido, tenemos visita. Ahí sigue camino. Presente, bien. Por ahí anda la mía también. Ese estímulo entra al cerebro, hecho información a través de las neuronas, ahora explicamos un poquitito más, a través de todos nuestros sentidos. Llega por esta zona, la zona encefálica, y entra a la zona del cráneo, al cerebro puntualmente, y ¿cómo entra? Entra a través de la información neuronal, las neuronas se conectan entre sí por caminos químicos, físicos, eléctricos, y esta conexión de neuronas es la que guarda la información del conocimiento que entró. El estímulo entra y genera conexiones interneuronales. Cuando hay un aprendizaje es porque un grupo de neuronas se conectaron entre sí, eso se llama sinapsis, y pudieron generar neuroplasticidad, es decir, el cerebro se amolda, y cuando se hace una red de neuronas, si esa red se utiliza con continuidad, es que ahí hubo un aprendizaje. Entonces, cualquier estímulo que nosotros percibamos, que nos llame la atención, que entre, hecho información y genere una red neuronal, puede convertirse en aprendizaje. Para que se convierta en aprendizaje tienen que pasar algunas cosas, pero el arte, las obras de arte, son un estímulo por excelencia para que esto pase. Y esto tiene que ver con que para que haya un aprendizaje, además de que estas neuronas se interconecten, tiene que haber 3 factores fundamentales que son muy amigables al arte en general. Después podemos ir viendo algún detalle seguro, pero vas a ver que coincidimos en esto. Para que esas conexiones neuronales se hagan, tiene que haber atención. Si no prestamos atención a algo, o algo nos llama la atención, no entra el estímulo, porque nosotros estamos rodeados de multiplicidad de estímulos. Sin embargo, para que algo se pueda aprender, hay que conectar con uno, ¿no? Atención. Hay que tener cierta influencia emocional, hay que tener una disposición emocional específica para que ese aprendizaje no genere susto, no genere miedo y no nos escapemos. Entonces, el estímulo tiene que ser amigable, por decirlo en palabras simples, para quedar y que sea aprendido, y después tiene que quedar en la memoria, ¿no? Entonces, el arte va a permitir esto seguramente, el arte se convierte en un estímulo por excelencia para que llamemos la atención, ¿no? Para que nos llame la atención. Ahora, lo que pienso es, a veces, a lo mejor este proceso no se hace, o no se hace completo, porque hay obras que no son tan lejanas a lo que conocemos, que nos es como bastante difícil ver de dónde podemos agarrarlas para apropiárnosla, ¿no? Que sería como esta segunda parte que vos decís. A lo mejor esta incomodidad o este no gusto que sucede con una obra es porque tal vez no la podemos relacionar con nada que ya conozcamos previamente. Y yo te voy a decir algo, para mí esas obras de arte que son difíciles de interpretar o que nos resultan poco amigables, poco conocidas, quizás son las más desafiables en términos de aprendizaje. Porque ¿qué puede hacer una obra de arte, por ejemplo, en el cerebro de un niño, ¿no? De un joven, de un adolescente? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es llamar la atención, genera atención, y el cerebro va a intentar hacer conexiones. Y automáticamente el cerebro trata de interpretar y dar significado. Esa es una función cerebral que es como inevitable. Lo que tratamos de hacer siempre es buscar significado. Entonces cuando, como vos decías, una obra de arte es difícil de interpretar, lo que el cerebro va a hacer es un gran esfuerzo por generar estas conexiones, porque así sobrevivimos, ¿no? Y quizás ahí es donde
aun cuando no se encuentre la conexión, el cerebro de ese niño, por ejemplo, hizo un esfuerzo enorme para tratar de interpretar. Es inevitable que tratemos de interpretar, ¿no? Sí, justamente en esta semana en el museo estamos con una línea que son las preguntas frecuentes que suelen hacer los visitantes. Y una de las cuales es las personas que dicen, esta obra no es para mí, no la entiendo, mejor me voy a ver otra. Y capaz tiene que ver un poco con eso, no es que no la entendés, es que no la podés ubicar con los esquemas que ya tenés como preestablecidos. Pero bueno, el desafío es hacer este camino. Claro, es que eso es comprender. Yo decía, para que haya un aprendizaje, una de las cosas que tiene que haber es atención, se generan esas uniones, pero el verdadero aprendizaje, yo puedo recibir información y se genera una unión, pero si esa información no hizo que lo que entraba se uniera a lo que ya tenía en mi cabeza, no hay aprendizaje. Lo que le pasa a esa persona que no puede incorporar la obra es que no logró esas uniones, ¿no? Esas uniones sinápticas. Ahora, también es cierto que hay gente, también es cierto que hay gente que tiene eso tiene nombre, hay una inteligencia estética. Nosotros sabemos que hoy hay como corrientes que ya no se habla de la inteligencia lógico-matemática únicamente. Y hay gente que tiene más niveles de inteligencia estética, que van a ser personas que tienen mayor disposición a apreciar el arte, ¿no? Y tal vez puede tener que ver con cuáles fueron las experiencias previas a las que el cerebro estuvo expuesto. Totalmente. ¿No? Eso de ir entrenando. Totalmente, claro, porque esta intención del cerebro de interpretarlo todo, ¿no? El cerebro automáticamente automáticamente me refiero a involuntariamente, tiene ciertas funciones que le permiten comprender el mundo. Una, por ejemplo, tiene que ver con establecer estas conexiones. Entonces el cerebro va a tratar de entender, en términos generales. Otra, por ejemplo, va a buscar caras. Cuando nosotros buscamos una imagen, automáticamente buscamos caras. En el análisis de una imagen y de una obra de arte, una de las cosas que vamos a hacer es esa. La otra tiene que ver con tratar de ubicarnos en el escenario del cuadro, y si el escenario del cuadro es demasiado lejano, va a ser más difícil estas conexiones, ni hablar con el arte abstracto, por ejemplo, ¿no? Bueno, volviendo a qué es un museo y qué determina lo que es un museo, una de las funciones principales del museo es justamente educación. Yo te hablo desde el departamento de educación, y el vínculo, la función del museo es justamente intentar allanar este camino, sobre todo desde un museo de arte contemporáneo, para poder generar ese puente entre ese cerebro, esa persona que llega al espacio, y la obra que se presenta, que además no se presenta sola. Se presenta en una exposición, con un conjunto de otras obras, se encuentra con las demás en un espacio. Y vos ves el gusto más, esto de chusma, ¿no? ¿Ves el gusto más por las obras fáciles de comprender, entre comillas, a los que asisten? A mí me llama mucho la atención esto que vos decías del estímulo, y yo veo el gusto o que se detienen sobre obras que son diferentes a las demás. Por ejemplo, si vos tenés una sala con obras que tienen el mismo formato, que son todas del mismo tamaño, y hay una obra monumental y muy grande, probablemente miren la obra que es monumental y muy grande. Y si hay obras grandes o del mismo tamaño, o todas blanco y negro, probablemente vamos a ver la obra que tenga un punto rojo. Eso es como bastante llamativo. Eso tiene una explicación neurocientífica. Yo decía, nosotros focalizamos la atención en un estímulo. Y hay determinadas cosas que hacen que involuntariamente la atención se ponga ahí. Por ejemplo, yo en este momento estoy prestando atención a este encuentro, pero si se cayera un espejo que tengo arriba, involuntariamente voy a hacer así por el ruido, ¿no? Hay una serie de cosas que nos llevan involuntariamente a un foco. Una puede ser esto de los sentidos intensos, puede ser un ruido, puede ser el color, la forma, algo estridente. Y la otra, que seguramente es lo que está funcionando en esto que describís, y es fundamental para el cerebro, es la novedad. Como nuestro cerebro está hecho para sobrevivir de la mejor manera y relacionarnos, acomodarnos de la mejor manera al entorno, siempre que haya una novedad, el cerebro va a estar atendiendo involuntariamente ahí.
Como mínimo en el primer foco. Después puede ser que recorramos toda la sala, pero lo que más nos llama la atención es lo diferente, ¿no? Es lo diverso. Sin dudas. Sí, es que lo que sucede es eso, entras a la sala, tal vez vas a esa obra que por algo te llamó más la atención y después haces el recorrido de todo el espacio. De hecho, la disposición de las obras de la sala tiene también que ver con un guión curatorial, o sea, que tiene que ver con un montón de cosas. Pero es verdad que la obra que por alguna razón llama la atención, por ejemplo, en la última muestra que tuvimos en el museo, que fue de Juan Andrés Videla, en la sala del medio había una obra que se llamaba Mandala, que era la única que era tridimensional. El resto eran todas bidimensionales. Y la gente miraba la obra, que además de que era muy protagonista dentro del espacio y estaba súper bien expuesta y montada, era la única tridimensional. Y no dependía de la pared, porque había algunas que dependían de la pared y eran tridimensionales, pero esta era totalmente exenta de la pared. Y ahí estaban bastante tiempo mirando e intentando descifrar qué sucedía en esa obra. Bueno, acá puede ser también que incida esto de esta tendencia del cerebro a ubicarse en el lugar de la obra, a estar ahí, ¿no? A darle sentido. En última instancia, lo que el cerebro siempre trata es darle sentido a la realidad, a la vivencia que está percibiendo, ¿no? Yo te había notado una pregunta que me parece que es interesante traerla porque mi pregunta era, disparar un aprendizaje, que algo... cuando yo digo como coloquialmente, esto dispara un aprendizaje, ¿es lo mismo que decir esto me está llamando la atención? ¿O son dos cosas diferentes, disparar un aprendizaje que algo me llame la atención? A ver, en principio, si no hay atención, no hay aprendizaje, ¿no? Ahora, puede haber atención y no haber aprendizaje posterior, porque para que haya aprendizaje tiene que haber atención, como decía, la emoción y la memoria, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una obra de arte, lógicamente me va a generar una sinapsis, esta unión de neuronas, porque entró el estímulo, el cerebro va a tratar de comprender de alguna manera esa obra de arte, quiere decir, va a tratar de unir, hacer encuentros entre ese estímulo y lo que ya tiene en el cerebro. Ahora, si yo no reuso esa sinapsis que se generó desde algún lugar o en alguna forma, probablemente no quede un aprendizaje. Entonces, disparar, a ver, es cierto que para disparar un aprendizaje tengo que disparar la atención, pero no necesariamente porque haya atención va a haber un aprendizaje. Va a haber aprendizaje. Claro. Perfecto. Otra de las cosas que había notado es esto de pensar lo novedoso o algo nuevo, porque creo que la palabra nuevo no necesariamente es un sinónimo de novedoso. Algo puede ser novedoso para mí, pero no es nuevo, ¿no? Como que va un poco también con esto que hablábamos antes de la experiencia de cada uno. Claro, sí. Bueno, filosóficamente la diferencia es enorme. Ahora, en términos neurocientíficos, lo novedoso es aquello que ontológicamente es nuevo, esto quiere decir, aquello que te es nuevo como persona. Como vos decís, si estabas acostumbrado a ver un animal salvaje, cuando ves el primer animal salvaje, un animal salvaje no te llama la atención. Pero si nunca viste un animal salvaje, tu cerebro automáticamente va a estar ahí. Pero también hay una novedad filogenéticamente. ¿Qué quiere decir esto? También guardamos memoria de la especie. Los seres humanos guardamos la memoria de la especie, entonces, independientemente de lo que a cada uno nos parece novedoso, también hay cosas que como especie nos van a llamar la atención genéricamente a todos. Que sea nuevo tiene que ver no con que sea nuevo en el tiempo histórico, tiene que ver con que, como vos decías, novedoso para mí como sujeto, o como especie, obviamente. Bueno, en el museo tenemos un espacio enorme para justamente tener esta posibilidad de encontrarse con una novedad o con algo que nunca antes viste. A mí lo que me interesa es empezar a pensar o seguir pensando al museo como una oportunidad de encontrarse con todas estas cosas nuevas o con todas estas cosas estimulantes que ojalá disparen y pueden hacer todo este proceso para convertirse en un aprendizaje, algo apropiado. Sí, claro, porque aparte, lo que tiene para mí de interesante esta versión del museo es que por ahora yo te venía contando el aprendizaje cuando miramos la obra, cuando la interpretamos, pero aparte hay otra potencialidad enorme del museo como el que tienen ustedes, que es
cuando generás arte. Y si el museo invita a generar arte, ahí hay otra línea de aprendizaje, porque si se aprende mirando, haciendo, se abre un camino de un montón de aprendizajes, porque al hacer necesariamente generás otras conexiones neuronales que también son aprendizaje. Y lo novedoso siempre va a imprimir más en la memoria también, por ejemplo, ¿no? En algún momento hablamos de memoria, de que para aprender hay que memorizar, hay que retener en la memoria. Cuando algo es radicalmente nuevo, se van a generar una serie de neurotransmisores que de alguna manera imprimen esa sinapsis. Esa unión sináptica, cuando algo es muy nuevo, queda como atada. Así que esas obras que vos contás son las que seguramente van a quedar en la memoria emocional también del que lo percibe, ¿no? Bueno, todos tenemos la anécdota de la primera vez que hicimos algo, y lo recordamos, la primera vez que hice esto, la primera vez que fui a este lugar, es como que es algo que tenemos presente. Cuando estudiamos esto de lo novedoso y cómo se recuerda lo nuevo, lo distinto, siempre se da el mismo ejemplo. No sé, que vos sos muy jovencita, seguro, pero si vos preguntás a los que lo vivimos más o menos sin ser nenes, ¿qué estabas haciendo el día que se cayeron las Torres Gemelas? Todos de los que lo vivimos, ¿dónde viste el último partido del Mundial 90, por ejemplo? Todos lo tenemos claro, porque eso fue tan novedoso y tan impactante a la emoción, que es otra de las cosas que imprime la memoria emocional, que no te lo olvidas más, sin duda. Y de todas las obras de arte que alguien visita, seguramente que le van a quedar especialmente estas que impactan, o por lo nuevo, o porque te emocionaron. Y si te emocionaron, tiene que ver con esto de tu vida. O por esto que decías antes vos, de encontrarse a uno mismo, de autorreflejarse en la obra. Eso, exacto. Y eso te une por las memorias, lo que llaman memorias emocionales, que también están acá, están en el hipocampo, cuando nosotros recordamos. A mí me encanta esto de ubicar en el cerebro como si tuviera demasiada validez, ¿no? Pero bueno, porque es interesante ver que los que sabemos que acá está la memoria episódica, aquello que recordamos de nuestra vida está alojado acá. Y cuando miramos una obra de arte, si pudiéramos ver desde una tomografía desde adentro, se ilumina precisamente esta parte, ¿no? Eso es fantástico de ver, y cómo nos lleva a tratar de enlazar con nuestra propia historia. Y esto no pasa con cualquier cosa, esto es lo llamativo. Si vos ves un árbol, no se va a prender la misma luz en el cerebro que cuando ves una obra de arte en la que puede estar representado un árbol, ¿no? Claro. Esto es lo que a mí me resulta fantástico de esto. Nosotros a veces tenemos que hacer este proceso, o esto de nuevo, con el rol de educador o de facilitar diálogos dentro del museo, de desprendernos, porque a veces lo que sucede es que cuando la persona se siente muy reflejada, no logra ver la obra, sino que ve eso que ella refleja y no ve la obra en sí misma. Entonces hay que hacer como este proceso, tal vez de desapego, tal vez de distancia, para poder evaluar la obra desde diferentes puntos de vista, uno de los cuales es este autorreflejo, y el otro es lo que la obra en sí misma presenta. Bueno, lo que ustedes están yo lo veo, todo lo que vos me contás, lo veo desde la neurociencia, que también está buenísimo. Por un lado, es como que me sonrío porque digo, no sabes el laburo que le están intentando hacer al cerebro, porque lo que el cerebro quiere, en principio, es unir, es comprender, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué están procurando ustedes y qué es fantástico cuando vos querés que despegue? Lo que vos tratás es de ramificar esa unión sináptica. Y ahí está la gran riqueza, porque si el arte queda pegado, esa obra que se percibió, queda pegada a las mismas redes que ya estaban, carece de sentido, no hay tanto enriquecimiento. El enriquecimiento está cuando esa obra se puede adherir, o esa nueva impronta se puede adherir a cuantas más redes sinápticas haya, que es lo que ustedes están haciendo, es ir un paso más. Y claro, ahí, cuanto más grande es la conexión, más se va a facilitar después el proceso creativo. Porque el proceso creativo requiere uniones con todas las partes del cerebro, como una gran red. Entonces, lo que ustedes hacen es esto, ¿no? Ampliar la red. Si lo viéramos en imágenes sería, hay una red chiquita, hay una red, la obra se une, y ustedes lo que quieren es despegarla hacia más lugares. Ahí está el verdadero enriquecimiento.
Eso Porque es lo que le hace estás un dando a la docente, persona ¿bien? más herramientas para que lleve adelante su propio proceso creativo expresivo y para que Es- después tenga más herramientas a la hora de que ve la próxima obra en otro espacio. No, a nosotros o a mí desde el Departamento de Educación me interesa generar un público que vuelva al museo, que vuelva a ver obra, que se sienta incluido dentro del museo y de las obras. Y creo que es eso, darle las herramientas para que lo pueda hacer. Y lo fantástico es que, por un lado, vos le das herramientas para que pueda percibir más arte, generar más arte, pero lo más, o a mí algo también que me entusiasma, es que cuando vos generas una red sináptica con el arte, por ejemplo, estás dando herramienta para cualquier otra red. Imagínate, yo vi algunos de los trabajos de ustedes, que si querés después los citamos, este último trabajo que hicieron, ¿no? Por ejemplo, si un nene, yo estuve viendo algo del trabajo que ustedes hacían, donde el chico localizaba, por ejemplo, un triángulo en la obra puntual de un artista. Sí, Y ahí estás generando una sinapsis que tiene que ver con el arte, pero a su vez le estás dando a ese cerebro herramientas para después unir cuando tiene que aprender triángulos, o cuando claro, tiene que aprender colores. Cuantos claro. más nexos le damos, más facilidad para generar nuevos aprendizajes, no solo que tengan que ver con el arte, con la matemática, con la historia, con lo que haya disparado la obra, ¿no? Eso está Claro. buenísimo. Bien. ¿Te parece que hagamos un corte así vamos recuperando las preguntas que fueron Dale, sucediendo? a Y ahora ver. sí la leo. La primera dice, ese proceso, supongo que se refiere al proceso que terminaría en un aprendizaje, lleva un tiempo. ¿Ese tiempo varía? ¿De qué depende? Sí, claro. En realidad, el cerebro está en continuo movimiento. Todo esto que nosotros estamos haciendo está generando neuroplasticidad y por lo tanto está pasando en un momento de aprendizaje. Cada aprendizaje, el tiempo que lleva, en general hay distintos niveles de aprendizaje. Vos podés tener aprendizajes que tenés automatizados y eso requiere mucho tiempo. Lo que sabemos hacer de manera automática requiere horas y horas de práctica. O aprendizajes que en realidad vos tenés, pero que tenés que prestar atención para llevarlos a cabo, ¿no? Esos son los no automatizados. Eso requiere menos tiempo. ¿Y cuándo requiere menos tiempo? Cuando nos inquieta mucho emocionalmente, y por eso nos imprime. Cuando, por ejemplo, tiene que ver con nuestros objetivos directos, cuando nosotros tenemos lo que se llama el árbol de objetivos, que eso lo descubrió un neurocientífico que se llama Posnet, que es como si nuestro cerebro tuviera una especie de agenda que diga, bueno, mis objetivos son recibirme de licenciada, terminar la casa. Entonces, todo lo que aprendamos que tiene que ver con ese árbol, lo vamos a estar aprendiendo más rápido, por ejemplo, ¿no? Bien, Y después la práctica, el tiempo tiene que ver con el ejercicio, la práctica con el con entrenamiento. Sí, Sí, eso es así, sí, porque se revincula la red sináptica, claro. aprovecho para comentarte una pregunta mía, que es como un mito, que es esto de los nenes aprenden más fácil, cuanto más grande aprendes te cuesta un poco más. ¿Esto es un mito? ¿Es algo que sucede? Un poco y un poco. Si lo queremos generalizar, no tiene demasiado de cierto. Ahora, depende de qué tipo de aprendizaje. El cerebro es un músculo y los distintos aprendizajes, nosotros tenemos distintas zonas cerebrales y no es lo mismo, por ejemplo, el músico tiene muy desarrollada la zona relacionada con el aprendizaje de música. Los que nos comunicamos por el trabajo tenemos más desarrollado el lóbulo parietal que tiene que ver con la comunicación. Entonces, si hablamos en términos generales, es cierto que el nene tiene mayor disposición porque tiene más como abierta la posibilidad de sinapsis. Pero si hablamos de una zona entrenada por determinado experto, bueno, ahí es lo mismo. También es cierto que nunca dejamos de aprender. Si hay algo fantástico es que el cerebro siempre está dispuesto potencialmente a aprender. Y cuanto más vamos aprendiendo, más dispuesto potencialmente, siempre que haya salud en esto, vamos a poder hacerlo. Ahora, la mala noticia, entre comillas, es que, si bien, claro, para derribar un poco el mito, los nenes aprenden mucho, pero también hay algo que se llama poda sináptica, por lo que los nenes van a pasar en varias etapas, hasta la adultez, hasta los 25 años,
y es que necesariamente cada 3 años, o en función de determinadas cuestiones mucho más técnicas, todos hacemos podas sinápticas y borran un montón. Mirá. De todo lo que aprendieron, a los 6 años hacen track y esas uniones neuronales borran un montón para generar más espacio, cosa que al adulto no le pasa así, por ejemplo. Mira. Sí, es interesante. Continúo, Laura nos comenta que a veces el arte contemporáneo le parece muy encriptado, y es algo que lo tomo como hacia mí, y es algo que es real, que, por ejemplo, el arte, el otro día lo hablaba con la curadora del museo, con Olga, el arte contemporáneo no se explica con una sola obra. Si yo te muestro una sola obra contemporánea, es como que es normal que mucho no entienda, sino que tiene un corpus alrededor y que necesita como una mirada más amplia y un diálogo. Así que la persona que me dice a veces el arte contemporáneo es muy encriptado, como que entiendo su punto de vista. Tal vez requiere más conocimiento o más compañía para poder descubrir o para poder desencriptar esto que parece muy cerrado. Que ese justamente es el rol de los educadores, acompañar a poder atravesar este proceso. Y si no entendés, porque hay algo que también sucede mucho, que no entiendo, me voy, si no entendés está buenísimo porque todos nos enfrentamos todo el tiempo a un montón de cosas que no entendemos. Es como que no es que una persona que sepa más o sepa menos, todos todo el tiempo tenemos algo que se nos escapa y que no entendemos. Siempre el cerebro va a tratar de comprender, entonces cuando no comprende rápido hay que estimularlo para que se quede, porque si no se va a ir. Y claro, eso quizás... Claro. Después, Marta nos dice que hay inteligencias múltiples, creo que en un momento dijiste algo sobre Hablamos de esto, por ejemplo, claro, la inteligencia estética no es algo de la que hable Gardner, que es el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, exactamente así, pero ya se vislumbraba la idea de distintas potencialidades dentro del cerebro que no tienen que ver con la lógica tradicional de la inteligencia. Después, a ver... La otra que tengo ya la contestamos, que es que siempre ese aprendizaje refiere a lo conocido. Creo que dijimos que no siempre, pero que es algo que como que se tiende a hacer. Y ahí creo que estamos. Creo que no se me pierde ninguna. Entonces, si te parece, continuamos, porque a mí lo que me interesaba, y creo que... Ah, no, mira, encontré otra. Decía, ¿el uso de la tecnología modifica la manera de aprender? En realidad, neurológicamente hablando, el formato de aprender es el mismo. Lo que pasa es que al cambiar los estímulos nos vamos acomodando a nuevas realidades. Sin duda va a modificar la forma en que incorporamos ese estímulo, pero el formato, a ver, la base fisiológica del aprendizaje es siempre el mismo, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, la predisposición atencional que tenemos que tener desde que aparece la tecnología es distinta, porque como sabemos es más rápida, es variable, cambia, ¿no? Se modifica. Sí, hay modificaciones en esto, pero la base biológica es la misma. Cuando uno está en un aula, tiene no solamente el estímulo del profesor que te habla, tenés el estímulo de tu compañero que te pregunta, de vos tomando una punta y preguntándote y pensando, como que en este caso todo se reduce a el estímulo que viene desde el celular o desde la compu, como que está como todo muy concentrado. Tenés que focalizar toda tu atención ahí, en un mismo lugar. Sí, pero también es un estímulo que en última instancia termina siendo solo visual y auditivo, y el aula puede ser más enriquecida desde aromas, desde el cuerpo, ¿no? La importancia de la corporeidad. Yo en esto soy una fiel defensora del aula. El aula virtual nos ayuda un montón y en este momento está haciendo un camino excelente, pero lo que se aprende con el cuerpo, la tecnología no lo da. La tecnología es excelente para informar y las personas somos excelentes para formar. ¿No? Con informar no aprendemos. Sin dudas, sí. Bueno, esa es otra de las cosas que me parece interesante, que es empezar a pensar el proceso de aprendizaje desde el museo, no como esto de transmitir un saber a una persona que lo recibe y lo aprende, sino como un proceso de eso que yo te cuento, eso que vos me contás, esto que construimos entre los dos en este espacio,
y por eso la formación o la construcción sería en conjunto. Para mí los procesos de aprendizaje relacionados con las obras, en este caso, funcionan en conjunto, en la manera en la que hay ese espacio para compartir esas ideas. Es que en realidad, si no hay esa interacción, no hay aprendizaje. Hay acumulación de información que tarde o temprano, si no tiene sentido, se pierde en el cerebro, porque el cerebro tiene una gran facilidad para olvidar, por suerte, porque si no, no habría espacio en nuestro cráneo para acumular tanta información, y así literalmente, no habría espacio físico para eso, ¿no? Entonces, el cerebro tiende a olvidar lo que aprendemos. Ahora, ¿cuándo eso queda impreso en el cerebro? Cuando hay, como vos decís, interlocución, cuando hay un sujeto que interactúa con el objeto o con el otro. Nadie aprende sin el otro, pero nadie aprende sin uno. Entonces el verdadero aprendizaje requiere esto que vos me estás diciendo que hace el museo. Hay un verdadero aprendizaje cuando la subjetividad del que aprende se incorpora en el proceso. Si no, no hay comprensión. Y si no, no es significativo. Para la persona le pasa por al lado y no lo toca. Y no hay enriquecimiento, ni siquiera hay una neuroplasticidad, no hay esas uniones que permitan después la riqueza con otros encuentros cognitivos. Sí, sí, sin duda. Claro. Está buenísimo eso del museo. Sí, bueno, que es algo parecido a lo que pasa en la escuela, como que la institución, a nosotros desde el museo nos interesa un montón establecer un vínculo con la institución, con las escuelas y con los chicos que están en la etapa de ir al colegio. Y estamos como descubriendo las nuevas maneras de generar estos vínculos, pero también pensando en una posible vuelta al vínculo real, en el espacio, a las visitas. Sé que sos capacitadora docente y me parece que una manera de poder encontrar al museo con la escuela es el material didáctico. No sé qué pensás, qué es el material didáctico, también sé que sabés un montón de didáctica, de pedagogía. Sí, claro, en realidad los encuentros con cualquier institución tan rica culturalmente y tan rica en estímulos va a ser siempre fructuoso con la escuela, y mucho más con el arte, porque el arte, como decíamos, involucra también las emociones que son fundamentales a la hora de aprender. Si hay, yo lo que estuve viendo de los recursos que ofrece el museo, son recursos que están muy buenos para usar en el aula. ¿Por qué? Porque tienen las dos posibilidades. El arte como objeto de aprendizaje y el arte como camino para lograr otro aprendizaje, ¿no? Esto es muy rico. De por sí hay aprendizaje con el chico, el nene que está en la escuela y puede tener contacto con el museo, con el material didáctico del museo, va a generar sinapsis nerviosas. Entonces va a aprender cuando mira, cuando interpreta este trabajo que hace el cerebro de interpretar las obras de arte, y cuando intenta generar arte. Esto va a ser un encuentro, todo esto que ustedes hacen es una potencialidad de aprendizaje. Pero aparte, cuando el nene intenta dar significado a esa obra de arte, por más que desde el arte mismo no sea el fin, cuando el nene intenta dar significado, va a estar generando y construyendo nuevos aprendizajes. Y esto lo permiten todos estos recursos que, por los que estuve viendo, incluso son el camino para aprendizajes matemáticos, para forma, espacio, color, ¿no? No solo como camino para la generación de nuevas sinapsis. Claro, esta idea de que a partir de un aprendizaje que podría estar ligado a las artes visuales, como por ejemplo el aprendizaje de una obra, podemos aprender matemática, podemos incluso aprender inglés si practicamos de escribirla en inglés, como poder no limitarnos y adaptar el marco curricular a, por ejemplo, una obra, y que sea una obra la que lleve adelante un contenido que puede estar dentro del marco curricular de ese chico en esa edad, en ese momento de escolaridad. Excel es usar la obra de arte como puente de atención, ¿no? La puerta de entrada a ese otro aprendizaje. ¿Por qué? Porque la obra de arte en sí misma es un estímulo que es novedoso, que es llamativo, que convoca las emociones. Toda obra de arte tiene en sí misma todos los componentes que se necesitan para un recurso didáctico. Esto, que sea novedoso, que sea llamativo, que incorpore la emoción, que llame a uno, ¿no? Lo que contabas recién
que lo quiero traer a colación porque fue como un trabajo que lo tomé como muy, muy comprometido, que fue esa realización te de vi los muy fanzines, entusiasmada con porque, eso, sí. por ejemplo, hay uno que es el color verde, en el cual, la primera idea es, Contanos cómo es, ya que estamos, ¿cómo se llaman fanzines? Son esto fanzine, de lo... sí. Ahí Un está. fanzine es una publicación independiente en la cual, si nosotros estuviéramos en la analogía y viéndonos, lo haríamos en una hoja. Mira, lo tengo acá, el verde. Ahí estamos. Lo haremos en una hoja y después, doblándolo, vamos construyendo un libro y nos queda el libro verde, por ejemplo. Sí. A partir de este libro lo vamos abriendo y vamos contando información. Estos los imprimí para probar cómo quedaban. La idea es que un fanzine uno lo puede hacer de manera independiente y puede tratar de cualquier tema. Por ejemplo, nosotros desde el museo tratamos colores y estos colores, uno habla del color desde un punto de vista, otro desde el punto de vista histórico, otro desde el punto de vista del color como que es relativo y que tiene que ver con la interpretación y la percepción. Podemos tratar un mismo tema desde múltiples puntos, relacionarlo con la física, por ejemplo, si queremos hablar de color, con materias de otro contenido curricular, y el museo también como disparador de temas. En el museo podemos hablar de todos los temas, y en el fanzine también. Un fanzine sería un recurso didáctico interesante, me parece, para que también un niño o un adolescente pueda plasmar el tema que a él le interese en este tipo de formato de libro y de autopublicación. Sí, claro, sí, como de aparte, y si a eso le sumamos la visita al museo, insisto, como puerta de entrada a la atención, es un recurso interesante. Yo recién lo veía y decía, cuando hiciste así, lo primero que vi es la enseñanza de fracciones, que igual las profes de matemáticas escuchando, obviamente seguro que lo pensó, pero ya con solo ver una porción de ese fanzine, podemos ver cómo podríamos enseñar lo que es un octavo ahí, si no me equivoco. Bueno, te digo que, así como tenía que tener inteligencia sobre el contenido, ¿cómo lo voy a doblar para que primero se vea esta página y después se vea esta? También fue ¿qué parte va para abajo, qué parte va para arriba? Fue como todo un trabajo súper detallado, pero creo que logramos como incluir conocimientos de diferentes áreas y además dar herramientas para trabajar temas que a todos nos preocupan. Creo que una cosa interesante que podemos trabajar desde el aula y desde el arte es esto de generar espacios donde los chicos se puedan expresar. Sin duda, ahí nos cuenta, alguien escribe, también para literatura, por ejemplo. También. Nos dicen, es una puerta de entrada también para esto, y cuando vemos que el otro se expresa, automáticamente es una invitación a la propia expresión también. ¿Por qué? Por efecto de las neuronas espejo. Un último conceptito de estos, todos tenemos también una matriz neuronal que se llama neuronas espejo, y es así que aprendemos. Las neuronas espejo copian incluso involuntariamente lo que hace el otro. Entonces, cuando nosotros vemos que el otro se manifiesta a través de una obra de arte, a través de una producción como la que acabas de mostrar, cuando vemos que otro se emociona viendo una obra de arte, nos vamos a estar autorreferenciando y vamos a poder llegar al mismo camino a partir de las neuronas espejo. Esto es también algo que es una puerta que se abre desde el museo, ¿no? Por ahí no nos comentaban. Y que se completa con, o debería completarse con, la visita del colegio y de los alumnos al museo. Vos en las capacitaciones que das y en los contactos con los docentes, ¿es un tema que les interesa esto de ir a visitar instituciones culturales, de llevar a los chicos a esas instituciones culturales? Sí, los docentes siempre estamos tratando de sacar de la galera todos los recursos y los caminos posibles para generar atención, porque tenemos que competir con el mundo tecnológico cada vez más y generar recursos que permitan motivar, ¿no? Motivar, interesar. Entonces siempre una visita, y mucho más cuando se trata de una visita cercana para los que son de la zona, que tienen menos problema que las visitas un poco más lejanas, que tienen un poco más de conflicto, de dificultad para hacer. Y los docentes, si quieren tener acceso a este material didáctico del museo, ¿cómo pueden hacerlo? Eso me lo aprendí recién, porque yo en Instagram no sé nada, pero envío, tenés el link y ahí ingresás y lo bajás. A mí me van a estar preguntando si hay algo para que los docentes usen. En la bio está el link, que es un Linktree, y ahí entras e ingresás.
Bueno, desde este lado de esto de generar atención y motivación, a mí me ha pasado desde el lado de guía, me acuerdo, mi primer visita guiada a chicos que tenían 6 años, fue en el Museo Sibori, nunca había guiado chicos tan chiquitos, y había una muestra en la cual había paisajes norteños, me acuerdo que estaba el Cerro de los 7 Colores, y obras chiquitas. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para llamarles la atención en esta sala y que me presten atención? Y se me ocurrió encontrar un mito, y a partir de un mito de cómo se pintó el cerro, que tenía que ver con un trabajo de los pueblos originarios sobre el mito, dije, bueno, voy a usar este recurso. Te cuento que me salió muy mal. Tenía a los nenes corriendo por todos lados, desordenados, hechos un lío. Me acuerdo que una nena llamaba Estrella y la maestra estaba, Estrella, ¿dónde estás? O sea, fue un caos total. Pero bueno, me da el pie para preguntarte cómo podemos hacer para llamar la atención, cómo puedo hacer para que los chicos nos presten atención cuando estamos, o sea, los docentes, nosotros como guías, los padres. Bueno, pregunta compleja. A ver, todas las preguntas que hiciste ameritan una respuesta distinta, porque cómo poder hacer para llamar la atención un padre a un hijo es distinto a cómo hacer para llamar la atención en un guía en un museo, ¿no? A veces se trata, en el caso de los museos, simplemente de que ellos busquen la información y que ellos demanden la información que quieren incorporar, especialmente cuando se trata de los más chiquitos, porque quizás esos nenes simplemente querían ver el color, ver el espacio, ver, analizar, sentir la vivencia de un recorrido que todavía no habían hecho nunca, y no escuchar una historia que es algo que ellos ya conocen. Claro. ¿No? Que quizás vos lo miraste, quizás si simplemente los dejabas transitar, en la medida en que no rompieran nada, no se dañaran, y con todas las contenciones del caso, ellos iban a estar mucho más interesados, ¿no? Pero bueno, estas son sutilezas y conocimientos que da la práctica y que da el aula, y que bueno, obviamente no es fácil de manejar. Para llamar la atención, el cerebro requiere, como decía, algunas cosas. Una es el encuentro emocional, ¿no? Entonces, si te comunicás pausado, si mirás a los ojos, si te pones a la altura del nene, seguramente eso va a facilitar el camino empático, ¿no? La posición para que el otro te escuche. Pero esto te sirve en el 1 a 1, en el 1 a 2. Si vos tenés 30 chicos, esta herramienta técnica te va a servir poco, pero sin duda, como tip, no sirve gritar, es mejor ir acomodando la voz, salvo que estén en peligro, ¿no? Tratar de llegar a la altura de ellos, conectarse con la mirada, porque esto automáticamente, viste que, otro dato interesante del cerebro, viste que si alguien te está mirando, automáticamente vos girás la cabeza, ¿lo percibiste? O sea, vos, aunque no estemos mirando, nos damos cuenta que alguien nos está mirando. Una de las cosas que tiene la amígdala, que es una parte del cerebro, es esto. Nos flasheamos ante la mirada del otro. Necesitamos eso. Entonces, cuando hay desconexión en la comunicación, y por eso no hay atención y no hay interés, la mirada, si podemos hacer contacto visual, eso es un puntazo a favor. Bien. Para el niño y para el adulto, siempre. Por eso la tecnología nos pierde un poco. Cuesta. Claro, Sí. claro. Vamos a, si no me equivoco, se corta cuando estamos en 1 hora, así que falta muy poquito. Así no que, sé ni cómo pasó, es cierto, sí. Sí, quiero traer un poco las preguntas en este tiempito que nos queda. Y Mariano pregunta si hay una memoria del cuerpo. Si hay una Como memoria... motriz. Entiendo que refiere a una memoria Sí, motriz. claro, sí, perfecto. La memoria motriz que se localiza acá, incluso la memoria procedimental se llama, es la que más dura. Es fantástico. Cuando nosotros queremos
mantener algo en el recuerdo, también estrategia docente. Si hay algo que es difícil de recordar y queremos facilitarle la memoria al alumno, si se lo hacemos con un baile, por ejemplo, o con un movimiento de aplausos, de secuencias, y conectamos un concepto al cuerpo, eso se aloja en una zona de la memoria, en la memoria procedimental, que dura muchísimo tiempo más, es casi indeleble. Por eso todos sabemos que si aprendiste a andar en bicicleta a los 7 años y no anduviste más hasta los 30, cuando te subas a la bicicleta a los 30, seguramente vas a seguir andando. Ahora, si a los 7 aprendiste una canción, es más difícil. Con una canción justo no, porque con la canción pasa algo parecido, pero con cualquier aprendizaje de dónde están ubicadas las Malvinas, es probable que después lo olvides, si querés acordarte el número de latitud y longitud, porque no tuvo que ver con ese tipo de memoria. Sí, hay una memoria del cuerpo y es muy interesante trabajarla. Porque este recurso de la memoria del cuerpo es súper interesante para docentes y es súper interesante también para nosotros, para implementarlo en una visita. Esto es súper interesante. Sí, todo lo que pueda. En realidad, cualquier aprendizaje, cuanto más lo unís a distintas cosas, más indeleble va a ser. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero enseñar la forma del triángulo y le muestro una obra de arte, hago un triángulo con la mano, canto una canción del triángulo, esa sinapsis, esas conexiones van a estar más entrelazadas. Entonces es como que queda más gancho en el cerebro. Cuanto más conectamos el cerebro, más fácil es que quede. Clarísimo. La música y el cuerpo, interesantísimo para que guardes en la memoria. Marta pregunta si tenés una página o libros editados donde te puedan seguir. Sí, Marta, las dos cosas. Bueno, la página es MB Cuda, mi nombre es Mariela Cuda, y me imagino que esto va a quedar. Tengo 2 libros editados, después si querés me buscás por Instagram o en las redes como Mariela Cuda Educación y seguimos el contacto, y tengo un libro que quedó ahí en cuarentena como frisado, que estaba por salir y quedó paralizado. Bueno, la idea era presentarlo en el museo también, en el ámbito del museo, hacer la presentación del libro, ojalá se pueda. Hay una pregunta más, creo que llegamos con el tiempo, que dice, pero es una pregunta bastante amplia. Pregunta por la pedagogía Waldorf y si utiliza estos conceptos que vos trajiste de neurociencias. Sí, la estuve mirando, justo vi cuando aparecía. Sí, la pedagogía Waldorf en realidad es anterior, toma otras escuelas pedagógicas, pero enlaza directamente. ¿Por qué? Porque muchos de los hallazgos de la neurociencia ya las sabían los docentes ya sabíamos mucho de las cosas que nos viene a decir la neurociencia, pero no las habíamos visto desde adentro, pero lo habíamos aprendido desde la conducta. Las teorías cognitivas no necesitaban necesariamente ver adentro del cerebro, pero ahora ver adentro del cerebro nos vino a dar el broche de oro de decir, era por esto. Lo que hace la pedagogía Waldorf es implementar un montón de cosas que la neurociencia después corroboró, ¿no? Como bien, la importancia del estímulo, la imaginación, este tipo de cosas. Bien, sí, que es en realidad apropiarse de eso que estás aprendiendo, utilizar tus propios métodos para apropiarse de eso que está sucediendo. La intervención subjetiva. Le quiero dar un beso grande a Alicia, que escribe por ahí. Gracias. Sí. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. ¿Querés traer algo que no hablamos? A mí me quedó pendiente una pregunta que es qué son las emociones, pero creo que estaríamos una hora más hablando de eso es para otro encuentro, sí, que eso es para otro encuentro. Lo que te digo es, las emociones son información, son una pista a la que le tenemos que dar un poquitito más de importancia. Estamos muy acostumbrados a pensar para buscar respuestas y tenemos que empezar a intuir. Intuir tiene que ver con percibir las emociones, como para dejarla picando para otro encuentro, ¿no? Sí, sin duda. Y además, esas emociones que te invitan a pasar a la acción. Y este aprendizaje que se completa del todo cuando uno puede accionar sobre ese objeto del que está aprendiendo. Totalmente. Es que si no accionamos, no comprendimos y por lo tanto no aprendemos. Eso que dijiste me encantó. Sí, realmente. Perfecto. Ahí está, me encantó. Bueno,
Si Bueno. te parece, vamos agradeciendo a toda la gente que está escribiendo, que veo por ahí, que participó del encuentro. Y a ustedes Sí, por también. todas Por la las invitación. preguntas, a vos, Mariela, por formar parte, por ayudarnos desde el equipo de Un educación. Estamos muy placer. contentos con tener las diferentes perspectivas de todas las personas que se dedican a educación y desde ese punto valoramos mucho este encuentro y te agradecemos mucho. Un placer, Ana. Muchas gracias por la invitación y bueno, un cariño grande a toda la gente del MACSUR y a vos desde ya. Bueno, muchas gracias a todos por Nos vemos. participar. Nos vemos el próximo encuentro, el próximo diálogo. Muchas gracias. Chao.